Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar cómo se utilizan las derivadas para calcular la monotonía de una función y sus puntos críticos. ¿A qué nos referimos con monotonía? Pues es simplemente decir para qué intervalos la función crece y para qué intervalos la función decrece. Y los puntos críticos van a ser los máximos o los mínimos o puntos de inflexión, que explicaremos lo que es, que pueda tener una función. Vamos a explicar primero la intuición que hay detrás de esto. Aquí tenemos una función cualquiera que, como vemos, pues hay tramos en los que la función decrece, es decir, según me muevo hacia la derecha en el eje X, la función va hacia abajo. Hay tramos, por ejemplo este, en el que la función crece, según me desplazo hacia la derecha, la función sube, vuelve a decrecer, vuelve a crecer. Y si uno tiene ojos en la cara, pues es muy fácil ver cuándo crece y cuándo decrece si uno tiene la función dibujada. Las derivadas lo que nos permiten es, sin dibujar la función, calcular estos tramos. ¿Por qué? Bueno, partiendo un poco de la definición de derivada, ya sabéis que la derivada en un punto lo que nos dice es la pendiente que tendría una curva, una recta, que esto fuese tangente, es decir, que tocase a la curva en ese punto, pero solo en ese punto. Por ejemplo, aquí la pendiente sería más o menos esa. En este otro tramo, la pendiente sería, vamos a intentar hacerlo bien, más o menos esa, sí. En este otro tramo, pues la pendiente sería bastante cercana a la curva. Y así, cada una de estas derivadas en estos puntos tiene un valor. Si el valor es negativo, la pendiente es negativa, es decir, va hacia abajo. Si el valor es positivo, la pendiente es positiva, es decir, la función crece. Tan sencillo como eso. ¿Qué pasa además con lo que se llaman puntos críticos? Bueno, los puntos críticos son los máximos o los mínimos. ¿Qué es un máximo o un mínimo? Bueno, pues se lo preguntáis a vuestro primito pequeño, pero una definición un poco más rigurosa pues es, por ejemplo, este punto, ¿vale? Este punto sería un mínimo, ¿por qué? Porque aquí la función tiene un valor menor que cualquiera de los que están alrededor. Esto sería un máximo, porque tiene un valor mayor que los que están alrededor. Esto volvería a ser un mínimo. Y además este mínimo es un mínimo global, es el valor más pequeño de toda la función. Sin embargo, este otro mínimo es un mínimo local, es el punto más pequeño de los que están alrededor, más bajo, pero hay otros puntos en la función que son menores, con lo cual estos dos son mínimos y este además es el mínimo global. Y este máximo es máximo, pero no es el máximo global. Hay puntos de la función que son más altos. ¿Qué pasa en los puntos críticos? Bueno, pues en los puntos críticos lo que ocurre es que la pendiente de la curva tangente a la curva es 0. Tocarías justo en ese punto, o tocarías justo en ese punto, y la pendiente es 0, con lo cual, ¿cómo vamos a calcular los puntos críticos? Va a haber puntos críticos, máximos, mínimos o puntos de inflexión, donde la derivada de la función valga 0. Muy bien, vamos a hacerlo ahora ya. Supongamos que me dan esta función, f de x es igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 7, por ejemplo. Y me piden que calcule su monotonía y sus máximos y sus mínimos o puntos críticos. Bien, ¿qué hago? Lo primero, la derivada, ¿vale? Aplicando las reglas de la derivada y de derivación que ya sabemos, pues la derivada de esto sería 3x al cuadrado menos la derivada de esto, que son 12x, y la derivada de una constante es 0. Luego ya he calculado la primera derivada, y es esta función. ¿Qué me interesa? Me interesa ver para qué valores esta función es positiva, para qué valores es negativa y para qué vale 0. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues voy a igualar la derivada primera a 0. Es decir, igualo esto a 0 y resuelvo. ¿Esto qué es? Esto es una ecuación de segundo grado. Un x elevado a 2 por x y falta la constante, no está incompleta. Luego puedo resolverlo aplicando la fórmula o darme cuenta de que esto está incompleto y hacerlo pues sacando factor común, x que multiplicaría a 3x menos 12 y eso tiene que ser igual a 0. Con lo cual dos soluciones. La primera solución, que x valga 0. La segunda solución, que 3x menos 12 valga 0. Despejando de aquí, pues x es igual a 12 partido 3, es decir 4. Y esta sería la segunda solución. Muy bien, ya sé que en el punto x igual a 0 va a haber un máximo o un mínimo, un punto de inflexión, y en el punto x igual a 4 lo mismo, porque en esos dos puntos la segunda derivada vale 0. Bien, vamos a hacer aquí una especie de eje, de recta. Yo sé que cuando x vale 0, la derivada primera vale 0, y sé que cuando vale 4 también. Vale, pues ¿qué ocurre? Ocurre que en todos los valores menores que 0,
la función va a tener un signo, entre 0 y 4 va a tener un signo que puede ser el mismo o puede cambiar, y a partir de 4 para arriba la función va a tener otro signo diferente, pero en todo caso va a haber 3 cambios de signo. ¿Cómo sabemos si aquí la derivada primera es negativa o positiva? Pues lo más sencillo es que en esta derivada primera, la voy a volver a copiar, sustituyamos por un valor menor que 0. Por ejemplo, el menos 1, ¿vale? ¿Cuánto vale la derivada primera del menos 1? Pues sería 3 por menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado sería positivo, 3 por 1, 3, menos 12 por menos 1, pues menos por menos más, vale 15. En todo caso 15 es positivo. Luego, para cualquier valor menor que 0, la derivada primera es positiva. He cogido el menos 1, podría haber cogido el menos 8, podría haber cogido el menos 0,5. Como aquí es donde la función vale 0, para todos estos valores tiene que ser positiva. Entre el 0 y el 4, pues vamos a coger la función y vamos a darle un valor entre el 0 y el 4. Por ejemplo, 1. Pues 3 por 1 sería 3, menos 12, menos 9. Menos 9 es claramente negativo. Luego, entre el 0 y el 4, la derivada primera es negativa. Y ahora cogemos un valor mayor que 4, por ejemplo el 5, pues 5 al cuadrado es 25, por 3, 75, sería 75 menos 60, que es 15, positivo. Luego, del menos infinito al 0, la función crece, porque la derivada primera es positiva. Del 0 al 4, la función decrece, y del 4 al infinito, la función crece. Repito, ¿cuál es el procedimiento? Calculas la derivada primera de la función, la igualas a 0. ¿Ves para qué valores de x la función, la derivada primera, vale 0? Y luego ya eso te establece los intervalos. Sustituyes dando valores el que tú quieras de alguno de esos intervalos. Ya sabes que aquí la derivada primera siempre es positiva, negativa, positiva, luego creciente, decreciente, creciente. Y lo diríamos así. La monotonía de esta función es la función crece. ¿En qué intervalos? Del menos infinito al 0 y además del 4 al infinito. ¿En qué intervalo la función decrece? Decrece del 0 al 4. Y ya tenemos la monotonía. Ahora, sabemos que en x igual a 0 y en x igual a 4 tenemos un punto crítico. Vamos a ver si ese punto es un máximo, un mínimo o qué demonios es. ¿Cómo se hace eso? Pues con la derivada segunda. Bien, ¿qué es la derivada segunda? Pues es simplemente volver a derivar la derivada. Vamos a hacerlo. La derivada segunda, y se le ponen dos comillas o lo que sea en esto, pues vamos a derivar esto. Muy fácil, pues esto es, bajamos el 2, le restamos 1 al exponente, y la derivada de una constante por x, pues la constante. Bien, esto es la derivada segunda de x. Y además podríamos hacer la derivada tercera, si volvemos a derivar esto, la derivada cuarta, la derivada quinta, todas las veces que se pueda calcular. Bien, vamos a ver cuánto vale la derivada segunda en el 0. El 0 era uno de los dos puntos que nos había quedado. Sustituimos x por 0 y me queda menos 12. Bien, pues como la derivada primera en el 0 vale 0 y la derivada segunda en ese punto es negativa, lo que tenemos es un máximo. Vamos a ver cuánto vale la derivada segunda en el 4. Pues 6 por 4, 24, menos 12, es 12, que es positivo, ¿vale? Esto es menor que 0, esto es mayor que 0. Lo que tenemos es un mínimo. La otra alternativa sería que la derivada segunda en cualquiera de estos dos valores hubiese quedado exactamente 0. En ese caso lo que habría que hacer es la derivada tercera, volver a derivar esto y ver si ese valor de la derivada tercera es positivo o negativo. Y en ese caso estaríamos en un punto de inflexión. Pero los puntos de inflexión los vamos a ver más en detalle en el vídeo que trabajemos la concavidad y la convexidad, es decir, la curvatura de una función, porque tiene que ver con eso. Bien, pues para terminar de responder habría que decir lo siguiente. Pues en x igual a 0, la función tiene un máximo. Y para que quede más completo, podríamos ver exactamente qué valor es ese máximo. Es decir, cogemos nuestra función original, sustituimos x por 0, sería 0 menos 0 más 7. Pues el punto máximo sería 0, valor de la x, 7, valor que tiene la función.
en x igual a 4, la función tiene un mínimo. ¿Y qué valor tiene ese mínimo? Pues vamos a sustituir en la función por 4 y lo calculamos. Cogemos la calculadora tranquilamente, sustituimos por 4, pues estos son 64, menos 6 por 4 al cuadrado son menos 96, más 7, eso da 25. Luego decimos que esta función tiene un mínimo en el punto 4, valor de x, menos 25, valor de la y. Y ahora, para comprobar que tengamos todo bien, vamos a representar esta función con el programa GeoGebra para comprobar que del menos infinito al 0 esto crece, del 0 al 4 esto decrece, y del 4 al infinito sigue creciendo y además tiene este máximo en el punto 0,7 y este mínimo en el 4 menos 25. Abrimos el programa, escribimos la función y nos representa esto, que es precisamente esta función. Como veis, pues para estos valores negativos hasta el 0 la función va creciendo, del 0 al 4 podemos acercar esto un poquito si queremos, ¿vale? Esto es el 5, pues justo esto será el 4, la función decrece y luego ya sigue creciendo pues hasta el infinito. Y además, GeoGebra tiene una opción que nos da los extremos relativos, así que pinchamos aquí, nos dice precisamente esto, el punto A es un máximo, 0,7, el punto B es un mínimo, 4 menos 25, con lo cual está perfectamente representado. Muy bien, pues así se calcula la monotonía, crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos de una función. Un saludo.